Oye, Marta, ayer te llamé y no me contestaste. ¿Dónde estabas? Bueno, yo estaba con niños de tercer grado de Dundee Elementary. 60 niños. Lo que querían saber era toda la información de cómo yo empecé en mi carrera. ¿De maestra? De maestra Ay, qué lindo. hasta principal de escuela o directoras de escuela y después en Polk State College. Tuve un buen tiempo informándole sobre esa información. Como hemos hecho cosas de maestra. ¿Qué recuerdas? ¿Te acuerdas cuando empezamos? ¿Tú y yo empezamos en qué año, Marta? Ay, Dios mío. Sin decir mi edad, ¿verdad? Por lo menos en 1983. En 1983, que es cuando empezamos con Delma, tu hermana, y Ana María. ¿Te acuerdas cómo nos divertíamos con las tertulias? Y qué mucho nosotros hicimos. Y fuimos por donde quiera, por Polk County, que muchos de nosotros gozamos. Hemos ¿verdad gozado que sí? mucho, hemos hecho muchas cosas de liderazgo, campañas de liderazgo, después en Polk State College, cómo hemos viajado, cómo hemos comido. Muchas cosas que nosotros hemos hecho. Esto de andar por Polk County, a mí me ha encantado porque es que hay tanto que ver aquí en Polk County. Ay, hay muchísimo que ver aquí. Marta, mucho. Tengo una idea. Espérate. Tengo una idea. Espérate. Tú siempre cuando tú dices una idea, yo no sé, tu cabeza empieza así. Es que deberíamos hacer videitos para poder demostrar a las personas que estén viniendo ahora a Polk County, que no conocen a Polk County, de todas las maravillas que hay por aquí. Imagínate, nos podemos ir en autobús, podemos ir al safari, podemos ir de camping. Todo suena bueno, pero ¿cómo vamos a hacer eso, Tere? Bueno, lo podemos hacer en videos. Tengo una idea. Ahí viene otra vez otra idea. Que nos llamamos a Amber Smith y a Waldo en PGTV y hacemos un programa sobre Polk County. Lo podemos hacer educacional porque somos maestras, ¿verdad? Jamás, Marta, nos estamos poniendo mayores, pero no nos podemos poner bien. Bueno, sí, tenemos que seguir con energía. Nunca debemos de parar, pero yo no sé. Yo voy a llamar a PGTV. Estoy aquí para el show. Ya. Qué rápido ellos trabajan. Qué bueno. Bueno. Explorando Polk con Marta y Teresa. Bienvenidos todos a Explorando Polk. Yo soy la doctora Marta Santiago y conmigo está mi buena amiga de muchos años, Teresa Martínez. Y hoy vamos a explorar un poco la gastronomía latina porque vamos a hacer nada más y nada menos que una paella caribeña. Porque nosotros somos del Caribe. Tengo que clarificar algo. Ella va a hacer la paella caribeña, ¿verdad? Paella. Pero yo voy a hacer la que soy, le llevo los ingredientes y hago le corto los vegetales y todo eso. Vamos a asegurarnos que tú eres la que está cocinando. Bueno, es que yo aprendí esto cuando viajé, estudié en España. Y aunque esta paella en particular es caribeña, porque yo le he dado mi toque caribeño, creo que les va a gustar. Empecemos por los ingredientes, sí, ¿verdad? Lo que vamos a necesitar. Esta es paella mixta, así que aquí tengo pollo, chicken, cerdo, pork. Más allá tenemos camarones o gambas, shrimp. Paella mixta, mixed paella. Tenemos vegetales, vegetables, cebolla, onion, ajo, garlic, que en España no le ponen ajo, pero yo sí le pongo ajo porque ese es el sabor caribeño. Tenemos ají, pimienta, tenemos tomates, limones, un poquito de cilantro. Jamás en España le ponen cilantro. Yo le pongo cilantro porque me encanta. A mí me fascina el cilantro. Así que ya más o menos tenemos los ingredientes. Tenemos el arroz. El arroz es muy importante porque no es cualquier arroz el que se le pone en una paella. Le ponemos arroz valenciano, porque la paella original comenzó en España, en Valencia, y es el arroz pequeño, mediano, que tiene un sabor delicioso y muy suave. Así que ya estamos listos, así que ahora vamos a
cocinarlo en la Ya paella. tenemos todos los ingredientes. Vámonos. ¿Tienes hambre? Estoy. Porque la paella es paella. ¡Ay, qué bueno! Por el momento estamos asegurándonos que se cocine bastante el pollo, el cerdo y repito, para mis amigas españolas, yo sé que así no es como se hace la paella valenciana o ningún tipo de paella en España, que puede haber paella de pescado, de vegetales, paella de conejo. Esta paella es una paella mixta caribeña y le hemos puesto pues cerdo, pork, pollo, chicken. Le vamos a poner camarones o gamba, Shrimp, tiene vegetales, vegetables, cebolla, onion, ají, pepper, red pepper, green pepper, y tiene por supuesto sofrito, un poco de tomate. Nunca nos Aceite oliva. aceite de oliva, y que nunca falte para los caribeños, pues el adobo. Ay, El qué adobo. rico huele. La mayoría de las personas simplemente ponen sal y pimienta. Nosotros queremos un poquito más de sabor, cada cual con su cultura, ¿verdad? Sí, exacto. Aquí está, pues ahora esperamos que se cocine bien esto y lo próximo que vamos a poner es el arroz. El arroz. El arroz, como dije, tiene que ser, ¿me aguantas aquí, por favor? Tiene que ser arroz valenciano, que es el arroz bolita, que no es el largo. Se puede poner el largo también, pero para la paella es mucho mejor. Esto ¿Cómo es lo huele? que nosotros queremos que todo el mundo explore con nosotros. Explore. Comidas, sitios de visitar, disfrutar con Vamos a nosotras. hacer muchas cosas. Vamos a irnos a diferentes sitios de Polk County. Ok. Que yo sepa, hace falta enseñar a la gente cómo tomar el autobús, el Citrus Connection. Y tú estás en esa junta. Exactamente. Ajá, vamos a enseñarle, vamos a pasear en el bus. Vamos también a ir a camping. Camping, donde River Ranch, en los también. tipis, en los tipis. O también está Margaritaville, también que podemos ir. También podemos ir, nos podemos quedar la noche ahí. Y el safari. Al safari, a ver todas las cebras y ahí está el elefante. Allí tienen animales muy exóticos y la gente no sabe que eso está aquí. Exacto. Y nosotros lo que queremos hacer es demostrar lo que Polk County tiene, los tesoros de Polk County. Exacto. Mientras nos divertimos. Y hay tantos, porque Polk County es muy, muy, muy grande y hay muchos sitios de diversión. Ahora ponemos el caldo de pollo, que ya lo tenemos preparado. Marta lo preparó con azafrán y todo. Y una vez que hacemos esto, tratamos de no tocar la paella. Tratamos de que se cocine de aquí un rato, porque los camarones se cocinan bien rápido. De aquí un rato le ponemos los camarones. Esa agua está así anaranjada porque le pusimos un sobrecito de con sazón, con pimienta y con azafrán para que tenga ese color. Pero Lindo, también ¿verdad? el tomate que ya le pusimos, Sí. pues también le da ese color tan sabroso. Ok. Qué rico huele. Ay, tengo hambre. Yo también. Y no puedo esperar comer la primera paella hecha por Aquí, Tere aquí En Explorando Polk. Antes de nosotros comer, yo quiero saber, ¿cómo es que tú aprendiste a hacer esto? ¿De dónde tú lo aprendiste? Lo aprendí en España, porque yo viajé mucho a España, estudié ahí, además por muchos años he traído muchos estudiantes españoles aquí al condado Me de Polk a acuerdo, me estudiar, acuerdo. a ponerlos en diferentes familias. Me acuerdo. Y todo el mundo tiene su receta, esta es adaptada a mí. Sí. Yo le llamo caribeña, como le he dicho, pero hay paellas
que son nada más que de pescado, hay que son de vegetales, la paella valenciana que es una maravilla, pollo es la nada original, más. Puede o ser de pollo, pollo nada de cerdo más. nada Es un más. plato fácil Sí. de cocinar, porque ya ven que es bastante fácil y delicioso. Además, la presentación cuando esta paella esté terminada va a estar muy bonita, con muchos colores, y es un plato fantástico para las Navidades. Para cualquier fiesta, porque es como tú tienes la fiesta alrededor de la paella, así como la tenemos hoy aquí. Nos falta el vino. Nos falta el vino. Oye, pues voy a buscarlo. La verdad del caso, que la primera vez que yo probé paella fue en Valencia, en España. Y naturalmente ellos le ponen toda clase de marisco. Sí. Y me acuerdo cuando el camarón me estaba mirando, los ojos del camarón sí. me estaban mirando a mis La ojos. cara. Yo y aquí no lo hago. Yo dije, yo no puedo. Porque la cabeza, sobre todo del camarón, tiene mucho jugo, muchos sabores. Y por eso es importante de cocinar el camarón con la cáscara, con la cabeza, y después hasta lo puedes apretar y sale el jugo. ¿Qué pasa? Aquí en Estados Unidos, si hago eso, me miran como, oh, no lo quiero comer porque no quiero que nada me mire. También en España se hace el pescado frito, como yo el no pescado puedo. entero. Aquí no, porque te miran como, ay, qué asco. No es un asco, es una delicia. Pero aquí lo estamos adaptando, como ya dije, Al a Caribe. nuestro estilo. Y yendo a restaurantes donde cocinan la paella, naturalmente diferentes formas de cocinarlo. No, para mí esto es auténtico. Y en los restaurantes, pues, dependiendo Del restaurante. Hay muchos restaurantes aquí en Polk County que sirven Sí, la paella. sí. Es muy cara, Sí. porque lleva muchos ingredientes. muy cara y toma tiempo. Siempre te dicen, danos 30 minutos para Por poder. lo menos. Por lo menos. Ya. Eso para cocinarla, para la preparación toma más. Oh, sí, definitivamente. Pero vale la pena, porque todo lo que vale la pena esperar, vale la pena comer. Vale la pena. Pues yo estoy encantada de esto y es verdad, tenemos una fiesta hoy haciendo esto, pero qué bello. Voy a buscar el vino, anda. Bueno, no terminaste, pero ya se ve bello. No, pero ahora hay que añadir los camarones. Desafortunadamente, o afortunadamente, porque la forma que la hemos hecho aquí va a ser fácil de comer. Así no tenemos que estar pelando camarones o gambas. Esto tiene dos nombres. Ya está fácil de comer. Y estos camarones o gambas ya yo los Con sazoné. cuidado, nena, con cuidado. Con cuidado, te salpiqué, lo siento. Esa blusa tan bonita. De ver, para Es mí, que- un camarón, 2 camarones, 3, Tres camarones. 4 o 5, que muchos camarones yo me voy a comer. Esto es lo que la hace buena. Te dale, salpiqué otra dale, vez. dale. Cara. Yo, bueno, Wow. claro, yo no soy cocinera, así que este programa donde estamos cocinando, pues quizás no nos salga tan bien como un cooking show, pero No. la comida va a estar buena. No. Si tú me dejas a mí hacer esto, puedo decirte que no sirve. Pero ahora, Sí, ya estás aprendiendo. bueno, estoy aprendiendo. Y no solamente nosotros, todos están aprendiendo. Espero que todos aprendan a hacer esta paella, que es muy fácil y un plato exótico. Ahora le voy a poner unos mejillones. Y la palabra de mejillones es clams. Clams. Clams en inglés. Y te aseguras de comprarlos frescos y que estén abiertos ya, porque a veces cuando están cerrados no es una buena señal. Pero los mejillones más bien es para que luzca bonito el plato. Decoración. Además son deliciosos y muy buenos para la salud. Bueno, delicioso para algunas personas, pero para ¿No te otras... gusta? mm, Permiso. pero lo que yo no me como, se lo come mi esposo. Alex. Ah, claro. Porque esta paella no es para él, es para ella. Es para ella. Para ella.
paella. Cuando pongan los mejillones, como les dije, se aseguran de que estén bien. Es que bonito. La verdad del caso que es un, ¿cómo diría? Un plato se dice, muy bonito. Un plato muy bonito. Todavía no hemos terminado. Yo Porque sé ahora que sí, vienen los pimentones. pero cada etapa de la paella es una etapa muy bonita. Es un proyecto. Es un proyecto. Es un proyecto. En realidad es Mira. un plato muy divertido para hacer con tus amigos, para enseñarles. Aquí esperamos que estamos enseñando a muchas personas, no solamente a mi mejor amiga aquí, pero que estén aprendiendo y después pues a comer. Y todo el mundo quiere comer la paella, que se debe comer acabadita de cocinar para que esté mejor. Pero al día siguiente también sabe bien. Qué fiesta vamos a tener. Qué lástima que no lo podemos compartir con ustedes, nuestros televidentes. Pero háganlo en la casa. Pero Y déjenos ustedes saber. pueden hacer la paella y si tienen problemas, llamen a Teresa. No me llamen a mí porque yo no sé, a Teresa sí. Esto, mis amigos españoles, no lo miren, que le estoy echando cilantro. Y A mí me fascina a mí me el fascina el cilantro. cilantro, pero esto no se le echa a la paella. Pero a mí siempre me han dicho que las reglas se han hecho para romperse. Perfecto. ¿Cuántos minutos más tú crees? Voilà, hasta que ya vemos que se ha evaporado todo el agua. Y pues a comer. A comer. Esperamos que estén disfrutando esta clase de cómo hacer paella. Vamos a hablar de los ingredientes otra vez. Primero tenemos lo número 1, arroz. Rice. Y el arroz de Valencia, arroz valenciano. Tenemos entonces cebolla, Onion. ajo, Garlic. solamente para la caribeña. Tenemos pimiento. Peppers. Ajá. El arroz que usamos es el valenciano, que es el de granito bonito. Granito chiquito, que es pequeño. granito chiquito. Entonces la carne que le hemos puesto, porque es una paella mixta, es pollo, Chicken. cerdo, Pork. camarones o gamba. Shrimp. Le hemos puesto mejillones. Clams. Ajá. Y tenemos entonces todo tipo de vegetales, guisantes, hasta maíz tiene esta, que no es normal en una paella, pero ya verán eso que se la van a comer, qué rico sabe. Aquí vamos a esperar, y vamos a disfrutar de los olores, de ver cómo hierve. La paella no se seca, no se debe de secar mucho, ¿verdad que No, no? de aquí a un rato ya la apagamos, la cubrimos y dejamos que pasen unos 10 minutos y ya se cocinen sus propios jugos. El arroz absorbe el líquido, o sea, el caldo. Yo sé aquí caldo de pollo, pero también se puede usar caldo de pescado. Okay. Es que la paella, eso es lo que a mí me gusta de la paella, que se puede hacer lo que uno quiera. Esta es paella hecho por mí. Paella. That means for her. Pues aquí está. Ya estamos con la paella terminada, con mucha hambre, pero esperamos que hayan disfrutado mucho. Y pues como es una paella caribeña, pues tenemos que tener los platanitos fritos, en este caso las mariquitas, y también los plátanos maduros, porque ella es puertorriqueña y yo soy de Cuba. Bueno, ahora vamos a disfrutar de esta paella deliciosa y nos vemos en el próximo episodio. Explorando Pop con Marta y Teresa.